Hola a todos, sean bienvenidos a la novena sesión del seminario interno del Grupo de Ingeniería Lingüística. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto interno que ya llevamos un tiempo trabajando, llamado Corpus para la identificación de paráfrasis en el español a partir de la traducción. Y bueno, sin más, los dejo con las integrantes del proyecto. Adelante, Meyali, por favor, y Romina, por favor, la pantalla. Y gracias, Sergio. Bueno, hoy les vamos a presentar el corpus para la identificación de paráfrasis en español a partir de la traducción. Nuestros textos son Biblias, ¿no? Siguiente. Bueno, este es como nuestro índice sobre lo que vamos a presentar. Y siguiente, por favor. Y las que conformamos el proyecto, pues soy yo, Ameyali, y están con nosotros también Olimpia, Natalia, Paola y Romina. Sí. Bueno, este proyecto surge por el proyecto de paráfrasis. Entonces, aunque otros miembros del grupo de ingeniería ya han hablado de paráfrasis, solo quería pues mencionar rápidamente una definición de paráfrasis. Elegí la de la RAE, que es una explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Entonces, en muchos casos, las Biblias, pues sus traducciones intentan que sea como más asequible para los lectores, o al contrario, ¿no? Quieren como conservar ese oscurantismo de texto bíblico. Entonces, pues eso está como a opción del traductor. Entonces, nosotros estamos tomando en consideración que, como todos los traductores quieren decir lo mismo que dice la original, pues las traducciones entre ellas son en sí mismas paráfrasis. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con ¿por qué elegimos las Biblias? Pues porque es uno de los libros más traducidos. Los textos se encuentran alineados por versículos, así que eso nos va a, pues, a ayudar a saber, se supone que en el mismo versículo todas deberían de decir lo mismo, ¿no? Como ya dije, todas tienen la intención de decir lo mismo que se dijo en la original, y aparte pues se pueden encontrar fácilmente en internet, entonces eso también fue de ayuda. Lo que hice fue recopilar, elegimos PDFs, documentos en Word. Aparte había muchas Biblias que están en páginas, ¿no? Pero tienes que ir copiándolas capítulo por capítulo, que es lo único que fue un poco largo el proceso. Y después, por ejemplo, los PDFs para pasarlos a TXT, porque los tenemos en TXT, pues tuvimos que limpiarlos. Fue un proceso un poquito largo porque pues son textos muy grandes. Entonces, como digo, hubo que limpiarlos, y bueno, ya, siguiente. Bueno, estas son las Biblias que tenemos en nuestro corpus. En total son 11. Y cada una tiene, pues se puede ver su título, el traductor, y un código de 3 dígitos. Este código, por ejemplo, en el primer caso, en la Evaristo Martín Nieto, son pues las iniciales del traductor, pero en el segundo caso, el nombre más conocido de la traducción de Casiodoro de Reina es la Biblia del Oso, por lo que en el código nada más le pusimos oso para poder identificarla. Y la de Jerusalén, ahí lo agarramos del título, igual que de las Américas, entonces son pues 3 letras que después nos ayudan a identificar cada archivo. Siguiente, por favor. Y bueno, estas son igual el resto, ¿no? Como digo, en algunos casos agarramos el código del título o del traductor o así. Nuestro corpus, como ya dije, tiene 11 Biblias. Cada Biblia cuenta con 73 libros, pero tiene un asterisco ahí porque, pues, como sabrán, no, o sea, dependiendo de a qué religión pertenecen, algunos, pues, tienen, ay,
Algunos tienen más o tienen menos libros, ¿no? Entonces las Biblias pueden tener 73 o pueden tener 66. Cada libro de la Biblia se encuentra en un archivo único que se puede identificar con un código de 6 dígitos. Entonces es el código, los primeros 3 dígitos son para señalar a qué Biblia pertenece y el HUD es el de Judas, que ahorita voy a explicar el código. Siguiente, por favor. Los códigos de etiquetado. Estos agilizan el proceso para identificar los archivos de texto. Como ya dije, inician con los 3 dígitos que hacen referencia a la traducción a la que pertenece y después vienen 3 dígitos que identifican cada libro. Al abrir ese archivo, lo que vamos a encontrar para cada versículo es que es el segundo código, el gen es de Génesis, entonces eso nos señala que es Génesis. Los siguientes 3 dígitos numéricos nos indican a qué capítulo pertenece, porque el Génesis tiene 50 capítulos, y al final nos dicen pues a qué versículo pertenece. Y siguiente, por favor. Y bueno, ahora continúa Olimpia. Hola, ¿qué tal? En cuanto a los problemas que presenta realizar este tipo de trabajo, es que las Biblias católicas contienen más libros que las cristianas y justamente para no eliminar información, los versículos se alinean de acuerdo a los capítulos con más versículos. Si encontramos, por ejemplo, que hay, no sé, algún número de libros que terminan en 50 versículos, se alinea la información, o sea el contenido se hace parte del versículo anterior. Esta omisión de información que llegamos a encontrar en las Biblias, específicamente en las cristianas, es porque las católicas consideran cierta información que las cristianas toman como apócrifa, es decir, que hay evangelios, cartas y otro tipo de textos que contienen partes de la historia de Dios que no son parte de, fueron escritas por personas como para confundir a los creyentes y justamente pues no la incluyen en las Biblias, en los libros. Y justamente lo que comenté, la información que se encuentra donde un versículo termina se hace parte del anterior para volver a reetiquetar todo lo siguiente. Bueno, aquí encontramos otros corpus. En español, pues tenemos a la Biblia medieval. Este es un recurso que se puede encontrar muy fácilmente en Internet y por lo mismo es muy fácil acceder a él. En su misma página nos indica que tiene un índice de manuscritos, un corpus de Biblia medieval, un corpus de Biblias hispánicas y otros recursos como, por ejemplo, preguntas frecuentes del sitio, ¿no? Y también mencionó que el fundador de este proyecto fue Andrés Enrique Arias. En cambio, otros corpus que tenemos en inglés o que podemos encontrar en inglés son, por ejemplo, eSort, pero es una aplicación que se descarga a la computadora y, bueno, básicamente quienes suben corpus a esta aplicación pueden ser consultados por otras personas que accedan a ella, ¿no? Y, bueno, su plataforma está en inglés, pero también aquí podemos encontrar corpus en español. Los restos de los corpus que pongo aquí no solamente están en inglés, sino que tienen una particularidad en que su objetivo es ver la traducción no solamente en inglés, sino en otros idiomas. Entonces tienen, como aquí se menciona, paralelo, tienen varias Biblias y lo que necesitan hacer es ver la traducción en estos idiomas. Siguiente, por favor. Ahora veamos cómo se alinean los versículos. Siguiente, por favor. Y bueno, el proceso de alineación, ¿no? Primero necesitamos abrir todas las versiones de la Biblia que tenemos, pues las 11, y como ya mencionaba Meyali, estas están en formato TXT, es decir, bloc de notas. Primero necesitamos escoger un libro. En este ejemplo pongo a Daniel.
Después, bueno, comenzamos con el capítulo 1 y Daniel tiene 21 versículos. Entonces lo que hacemos es revisar si este primer capítulo tiene 21 versículos en todas las versiones de la Biblia. Y bueno, en caso de que coincidan, pues nos pasamos al capítulo 2. Pero en caso de que no sea así, debemos revisar por qué no están alineadas. Y bueno, esto puede ser por muchas razones. Puede ser por omisión de versículos, omisión de capítulos enteros, versículos de más o versículos que se hallan en el siguiente capítulo. Y bueno, todas estas particularidades se las van a explicar mis compañeras más adelante. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí en esta imagen se las pongo para que puedan observar cómo se podrían visualizar las 11 versiones al mismo tiempo. Y justamente siguiendo el ejemplo, tenemos el libro de Daniel en el capítulo 1 y el versículo 21. En este caso, todas están alineadas, entonces podemos pasar al siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de los casos y les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se hace la alineación. A ver, un momento. No quiere avanzar. Bueno, les empiezo a explicar en lo que arreglo esto. Como mencionaba Olimpia, uno de los casos que se da y es realmente el principal, tiene que ver con que a veces dos versículos, un autor los pone en uno mismo y entonces eso desalinea las Biblias. Entonces a veces a veces un versículo, bueno, más bien dos versículos que están en una Biblia con una numeración diferente aparecen en otra. ¿Sí? Disculpe interrumpirte, pero dejaste compartir pantalla. Ah, sí, es que no avanzaba, entonces la voy a volver a compartir. Ah, ya, vale. Sí, adelante. por eso Disculpa. la dejé de compartir. Sí. Ahí está. Y bueno, entonces tenemos que buscar en el capítulo en qué versículo es en el que tenemos este problema. Otro caso es la omisión de versículos. Entonces aquí les pongo un ejemplo de la Biblia de las Américas en el libro de Eclesiastes, en el caso del versículo 16 y el versículo 1 del capítulo 5. Entonces, perdón. En este caso podemos ver que el texto del capítulo 4 en el versículo 16 en la Biblia de las Américas coincide con el de la Biblia de Jerusalén, ¿no? No tenía fin la multitud de todos los que lo seguían, era sin fin la multitud a cuyo frente estaba, ¿no? O sea, está parafraseada obviamente, pero la idea es la misma. Y después vemos que en el capítulo 5, el versículo 1, no coincide con el capítulo 5 y el versículo 1 de la otra Biblia. En este caso, en el de las Américas, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Y en Jerusalén aparece como no te precipites a hablar ni tu corazón. Entonces vemos que este texto que aparece como el versículo 1 del capítulo 5 en Jerusalén, aparece esta misma idea, pero en el versículo 2 del capítulo 5. Y ya en el capítulo 5, el versículo 2, en la misma Jerusalén tiene un texto diferente. Entonces lo que aquí hacemos es que mantenemos la numeración, movemos el texto, en este caso el no te precipites a hablar, bueno, perdón, aquí hay un error, este tendría que ser el 2, y el texto queda como texto omitido, si eso aparece en todas las Biblias. Luego tenemos el caso de los versículos en otros capítulos. Seguimos tomando este ejemplo del libro de Eclesiastes. Aquí regresamos a las Américas. Tenemos igual, ¿no? Que el 16 coincide en ambas Biblias. Luego es en esta, que es la de Evaristo Nieto, tenemos un versículo extra, que es el 17. Si lo comparamos con el texto de las Américas, nos damos cuenta de que igual el
el versículo 1 del capítulo 5 coincide con este versículo 17 del capítulo 4 en Evaristo Nieto. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue eliminar el versículo 17 del capítulo 4 en Evaristo Nieto y lo alineamos a la numeración que tenía las Américas y pues otras Biblias que tenían esa misma numeración, porque este caso se daba únicamente en Evaristo Nieto. Otro caso con el que nos hemos enfrentado es el caso de capítulos enteros que no coinciden. Aquí les presento unas imágenes de un Excel que tenemos para guiarnos más o menos en qué capítulos son los que presentan ciertos problemas. Pues aquí podemos ver que este libro que estamos agarrando es Lucas. Lucas en el capítulo 9 tiene, en la mayoría de los grupos bíblicos, 62 versículos, pero en este grupo, el 2, solo tiene 50. Entonces vemos qué es lo que está pasando. Lo podemos ver desde aquí y también se ve en los textos del TXT. Nos pasamos al siguiente capítulo para ver qué está pasando. Aquí 10, bueno, no aparece en toda la imagen, pero 10 en la mayoría de los grupos tiene 54 versículos y aquí nada más tiene 12. Entonces revisamos en los documentos a ver qué es lo que está pasando. Entonces aquí vemos que la Biblia española en el libro de Lucas tiene los 62. Jesús le contestó, el que echa mano al arado. En Jerusalén, en Lucas, también tiene 62 y es lo mismo, ¿no? Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Y aquí tenemos Evaristo Nieto, que termina en 50 y el texto pues obviamente no coincide, pero Jesús le dijo, no se impidan porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Entonces revisamos también lo que sucede en el siguiente capítulo. Aquí en Evaristo Nieto, que termina en 12, vemos que coincide con lo que en Jerusalén termina el 62. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado. Entonces eso quiere decir que los 12 versículos que tiene 10, en realidad son los 12 faltantes del libro, bueno, del capítulo 9. Entonces vamos a ver que ya que se desfasó en esos 2 capítulos, pues se lleva un desfase de un capítulo completo en el resto de la Biblia. Aquí tenemos en Evaristo Nieto, el 12 tiene 53. Bueno, que ya alineado en realidad pasa a 54. Estos son ejemplos de las Biblias cuando todavía no estaban alineadas. Y el 13 tiene, bueno, aquí empieza el 13, ¿no? Entonces, el texto es, y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación, coincide con el último versículo del capítulo 11, estando atentos para atraparlo con alguna de sus propias palabras en la española, en este mismo libro. Y igual es el mismo problema con la Biblia latinoamericana, ¿no? Le pedían su parecer, un montón de cosas y le ponían trampas para sorprender en alguna de sus respuestas. Entonces aquí nos damos cuenta que el último versículo de lo que sería el capítulo 12 en Evaristo Nieto es el último versículo de lo que sería el capítulo 11 en el resto de las Biblias. Entonces lo que tenemos que hacer es que, como es el único caso en el que sucede esto es en la Evaristo Nieto, tenemos que alinear esa Biblia al resto de las Biblias. Entonces aquí ya cambiamos la numeración. Vuelvo a poner el ejemplo de la Biblia española, es el 962. Jesús le contestó, el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Y aquí en Evaristo Nieto ya este es el ejemplo de la Biblia cuando ya está alineada. Ya aparece el 009, que es el capítulo, y el 062, que sería el último versículo que tendría que tener, y es el mismo texto. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Y ya, bueno, teníamos en este caso que justamente como estaba desfasado por un capítulo, pues Evaristo Nieto tenía 25, pero ya que se hace la alineación, ya todos quedan con 24 capítulos. Hola, perdón. Ya hablaré respecto a las aplicaciones en Python y, pues bueno, algunos otros resultados que obtuvimos de
todo este proceso de alineamientos. La siguiente, por favor. Perdón, voy a volver a dejar de compartir y a compartir otra vez porque otra vez no quiere seguir. Ah, sí, no te preocupes. Sí. Creo que... Listo. Muchas gracias. Pues bueno, el programa de alineamiento de Biblias está pues hecho en Python. Es un programa que se basa en la tesis del doctorado del doctor Gerardo Sierra Martínez y la tesis de maestría del profesor Gabriel Castillo, algoritmo revisado para la extracción automática de agrupamientos semánticos. Y bueno, se ha estado trabajando con estas dos tesis para actualizar el programa y poder llevarlo a este corpus de Biblias. El programa actual consiste en el análisis automatizado de pares semánticos a partir de un algoritmo que da como resultado un listado de pares y alineaciones que se han procesado desde el corpus de Biblias del Grupo de Ingeniería Lingüística de la UNAM, que es pues bueno el que nos han comentado nuestras compañeras. La siguiente, por favor. Bueno, los resultados del programa a lo largo del tiempo se ha ido haciendo una optimización que ha sido trabajada manualmente por el Grupo de Ingeniería Lingüística. Y bueno, también cabe mencionar que un ex miembro del Gil, Martín Domínguez, nos apoyó respecto a esto y bueno, se obtuvieron, más bien se muestran de este programa los resultados que son pares con intercambio conjuntivo, pares nulos, seminulos, pos y sus respectivos lemas explícitos. Y bueno, una de las principales mejoras actuales fue precisamente constatar el funcionamiento de la lematización en el programa a través de resultados impresos. Y bueno, todo esto en consonancia con el trabajo que nos han mencionado nuestras compañeras de alineación de corpus de Biblias para la detección de paráfrasis. La siguiente, por favor. Bueno, también surgió una propuesta de análisis que se ha estado trabajando. Bueno, aún no está, bueno, queda inconclusa, pero se ha estado trabajando y básicamente es una tabla con Biblias alineadas que muestra distintos procesos de paráfrasis y bueno, es una herramienta que nos ayuda a comprender los distintos procesos que surgen y las posibles propuestas teóricas o ideológicas que pueden derivar de la traducción de las Biblias, de las distintas traducciones, y específicamente pues se puede ver gracias al alineamiento del corpus en las Biblias, bueno, de las Biblias. La siguiente, por favor. Aquí, gracias. Aquí está una muestra de, bueno, más o menos cómo es la tabla y el criterio de análisis es el siguiente. Cuando una de las Biblias de la tabla muestre alguna diferencia formal, es decir, algún cambio léxico y más específicamente algún elemento de paráfrasis, se considera un caso a señalar. Aquí podemos ver que hay 4 Biblias y está también los resultados. En este momento son los que tenemos, pero pues bueno, se va a seguir trabajando. Y bueno, de esta manera entra cada uno de los elementos señalados en una categoría de paráfrasis que engloba el fenómeno ejemplificado dentro de la tabla y se busca que en un futuro se puedan obtener más categorías también mejor afinadas y generalizables de modificaciones por paráfrasis. Y bueno, eso es todo por mi parte. Y bueno, esa es toda la presentación. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, pues pueden escribirla o decirla.
Gracias. Gracias chicas. Por ahora en Facebook no tenemos nada en particular, pero les recuerdo a quienes nos ven que son bienvenidos a hacer preguntas. Ahora bien, si hay alguien aquí dentro del grupo, en la sesión de Zoom que tenga que hacer una pregunta, es el momento, por favor. Les doy el espacio. No sé si alguien quiere preguntar algo. Nada, chicos. Ok, bueno, entonces yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto creen que todos estos problemas de capitulación y recapitulación y todo esto de paráfrasis a la larga pueda afectar la interpretación de estos textos pues sagrados de cierta forma? O sea, ¿ustedes han llegado a encontrar errores a partir de este tipo de alineaciones que realmente dicen esto puede cambiar la percepción de cierto tipo de, pues no sé, idea, Dios o santo? Pues, Quien guste bueno, responderme. Ujú. en lo personal, sí, dentro del análisis, la propuesta de análisis que he estado trabajando, he visto algunos cambios precisamente ideológicos que tienen que ver con sesgos pequeños pero importantes, como por ejemplo el hecho de, hubo una comparación extraña que tenía que ver con cómo se les mencionaba a los pobladores de distintas formas, como de una manera más, entre comillas, despectiva, que sería como pobladores o prole y así, pero casi, casi, bueno. Y de otra manera también se les puede nombrar como, pues, no sé, personas del pueblo, villanos y demás. Este tipo de cambios, eh, pues a la larga yo creo que si las traducciones distan mucho en cuanto a sinónimos, puede alterar un poco el, bueno, más bien alterar el significado, y de hecho es algo que se ha estado trabajando también porque pues en muchas ocasiones vemos el cambio ideológico que, pues bueno, afecta bastante también al texto como tal, y como, bueno, hay 11 versiones distintas, pues podemos ver 11 mentes distintas casi casi, y distintas formas de, pues, comprender el texto. Ya. Gracias, Bueno, yo Natalia. puedo Ajá, agregar sí, algo adelante, rápido. Olimpia. Sí, claro, No claro. soy Olimpia, soy Perdón, Ameyali. Ameyali, perdón, sí. Sí, bueno, por ejemplo, en alineación, o sea, Paola, Romina y Olimpia que han estado alineando y así, y yo también, no es que leamos tal cual todas las Biblias y sepamos bien como qué dice cada una. Obviamente hay como cambios que se te quedan como un poco en la mente mientras las vas leyendo, pero pues es que, o sea, todo eso va a depender de la intención del que haya traducido pues cada libro, ¿no? O sea, si lo estás adaptando para cierta religión y si quieres que sea justo para el pueblo y para que sea comprensible. Y digo, también es que tomas la posición de traductor y de esta es la correcta, pues obviamente implica algo, ¿no? O sea, no son cambios tan inocentes, ¿no? Y también van a depender pues de la época, ¿no? Porque también a lo mejor ahorita alguna palabra tiene un significado que pues en su momento, tal cual como la tradujeron, pues no es el mismo. Entonces, pues sí depende. Ok. No sé si eso respondió. Sí, sí, para mí es suficiente la respuesta, gracias. Chicos, ¿alguien tiene otra pregunta? Doctor, adelante. Bueno, el objetivo del seminario es ir presentando los avances de lo que estamos haciendo, y bueno, también los investigadores estamos normalmente atrás de todo esto que se está presentando. En este caso, el grupo de trabajo, bueno, desde ahí estaría también la doctora Gemma y yo, por un lado aquí en el grupo de ingeniería lingüística, pero está también la doctora Nuria Bell, que está en la Pompeu Fabra,
Martín, que lo mencionaron muy al final, y Gabriel, que de alguna manera ha apoyado también en la parte del alineamiento. Pero bueno, el objetivo del proyecto es múltiple. Por un lado, el alinear las Biblias nos permite ver justamente cómo es que un versículo se describe de otra manera, se describen de diferentes maneras, y estudiar el fenómeno de paráfrasis como tal. El fenómeno de paráfrasis es muy complejo, ya lo hemos visto, y entonces hay muchas cosas que se pueden ver, que fue más o menos lo que nos planteó Natalia hasta el final, de qué manera una palabra puede ser sustituida por otra, cómo hay un intercambio de sintáctico en los versículos, cómo hay una omisión de algo que se dijo en una y en otra no. En fin, son distintos fenómenos de la paráfrasis que estamos analizando. Pero, por otro lado, algo que estamos trabajando justamente es lo que tú estás planteando. Estamos analizando, de hecho, 4 Biblias, que son la Nueva Biblia Española, la Nácar Colunga, la Latinoamericana y la Yuneman. 2 de estas Biblias son preconciliares, 2 son posconciliares, lo cual quiere decir que es posible que haya habido un cambio en las traducciones, en la forma de describir las cosas. 2 Biblias son españolas, 2 Biblias son latinoamericanas, entonces nos permite justamente ver la diferencia. Algo que no se vio, y no obstante lo mencionó Natalia cuando habla del programa que obtiene los pares semánticos, justamente es interesante ver estos pares semánticos, nada más así como nos obtiene entre un par de Biblias. Y ahí podemos ver justamente cómo la tendencia de cómo es la tendencia de cada una de las Biblias, cuál es la ideología. Y lo que queremos determinar es justamente la ideología entre las distintas Biblias, analizando su léxico. Y ese es parte del estudio que estamos haciendo. Entonces, sí, no sé si esto contesta un poco más a tu pregunta y encuadra un poco mejor el proyecto, ¿no? Sí, sí, doctor, gracias. Sí, con eso me queda claro y me imaginé que a la larga son de las cosas que se podrán ver, ¿no? Con los estudios ya más aterrizados y con la alineación más afinada. Eh, Ahora bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta de los que estamos aquí? ¿Yo puedo agregar algo? Claro que sí. Sí, bueno, sí, obviamente, digo, ahorita nada más nos centramos como en alineación, pero en realidad justo el proyecto en el que estamos pues es grande y no solo estamos nosotras, o sea, igual han trabajado muchos que pues ya no están en el grupo de ingeniería. Desde el inicio pues nos coordinó la doctora Gema, el doctor Gerardo, y Mauricio nos ayudó con la limpieza de Biblias y un poquito con el etiquetado, igual que Pedro, que pues ya tampoco está. Martín también nos ayudó desde lo de alineación y después con el nuevo programa, aunque pues ahorita ya tampoco está. Y Miguel. también está Miguel, sí, trabajando con nosotros, pero pues no presentó hoy lo que estamos haciendo. Pero sí, es un proyecto muy grande y sí. Y bueno, la doctora Nuria que también está coordinándonos. Sí, somos bastantes, pero pues sí, no es posible que estén todos ahorita aquí y así. Gracias. No, me alegra a ti. Y bueno, insisto, chicos, ¿tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Ok.
pues bueno, entonces vamos a dejarlo así. Gracias por su ponencia, chicas. Sé que es un proyecto interesante, sé que es un proyecto largo y que requerirá todavía de más trabajo. Y gracias también a los que nos sintonizaron en Facebook. Nos vemos dentro de 2 semanas, porque la próxima semana es de descanso. Y sin más, voy a terminar de transmitir.